Bien, vamos a hablar acerca del entorno personal de aprendizaje, también conocido como sus siglas PLE, y después acerca de la red personal de aprendizaje con sus siglas PLN. El objetivo es que podamos definir qué cosa es un PLE y después qué cosa es un PLN y cómo están estas dos ideas relacionadas. Empezamos entonces por el entorno personal de aprendizaje, conocido como PLE. Bueno, tenemos acá una definición. Es un conjunto de herramientas gratuitas, recursos, fuentes de información y contactos que cada persona usa para aprender. Es decir, es un conjunto de recursos que encontramos en la web con la cual nosotros podemos aprender de forma autónoma, sin necesidad de repente de un guía a nuestro lado o de un maestro, ¿no? Nosotros usamos este PLE para poder complementar, ¿no?, lo que nosotros aprendemos en la universidad, por ejemplo. Quizá en espacios que se encuentren fuera de un salón podamos tener también nuestro aprendizaje autónomo usando esta herramienta PLE, ¿no? Ahora, cuando estamos en un PLE, cada estudiante fija sus propios objetivos, su propio tiempo y su ritmo de aprendizaje. En este caso, a diferencia de una clase presencial, donde hay fechas, cronogramas, hay tareas que entregar, un PLE no. En un PLE un estudiante va a su ritmo, aprende según el tiempo que tenga disponible. Quizá una vez por semana, una vez por mes, o de repente pueda aprender de forma bastante acelerada. En este caso, el estudiante coloca la forma, o él decide la forma en que aprende, a qué velocidad, a qué ritmo avanza, ¿no? En un PLE no existen exámenes, no hay tareas, no hay también un título al final pues, de un aprendizaje, no hay una estructura formal, ¿no? Es un aprendizaje informal, ¿no? Según Adeli Castañeda, un PLE se divide en tres partes, ¿no? La primera es leer, o también se conoce como buscar información, adquirir información, ¿no?, o consumir dicha información, ¿no? Tenemos muchas fuentes de información para poder buscar esta información, ¿no? Tenemos en YouTube, canales de YouTube, tenemos diversos blogs, tenemos también grupos de Facebook y tenemos diversas páginas que podemos leer y consumir la información, ¿no? Lo siguiente es reflexionar, o también se conoce como organizar o modificar la información. La información que hemos conseguido en la primera etapa, vamos a modificarla, organizarla, quizá estructurarla mejor, combinar una información con otra información, ¿no? Y luego procedemos a compartir la información que en este caso ya hemos pues creado acá, ¿no? Ahora, esta etapa de compartir, ¿no?, que es la tercera etapa de un PLE, corresponde también al PLN, ¿no?, que es pues la red personal de aprendizaje, en la cual pues la información que acá hemos consumido, encontrado y que acá hemos organizado y modificado, procedemos a compartirla con demás personas en la red, ¿no? Ahora, acá por ejemplo hemos dicho que podemos encontrar información o leerla en blog, Facebook, YouTube, y para la información que hemos obtenido, poder organizarla, modificarla, podemos usar por ejemplo un Google Doc, ¿no?, o el Word también mismo, o cualquier herramienta para modificar información, guardar información y compartir. Tenemos también, por ejemplo, podemos usar también el Facebook para compartir y también un blog para compartir, ¿no? Y también YouTube, solo que a diferencia de la etapa de leer, mientras que en la etapa de lectura yo he usado YouTube de repente, o blog, o Facebook, ajenos para poder encontrar información, acá también usaré en YouTube, pero será mi cuenta propia, mi canal propio, en la cual yo comparto la información que he obtenido. Igual, si acá yo voy a compartir a través de un blog, ya no será como en la etapa de leer, que yo he utilizado un blog ajeno, o quizá he usado muchos blogs ajenos. En este caso usaré mi propio blog para compartir la información que yo he obtenido, ¿no? O quizá en Facebook, mientras en la etapa de leer yo use un Facebook ajeno para consumir información, en compartir usaré mi propio Facebook o mi propia cuenta de Facebook, mi propio grupo de Facebook para compartir la información pues que acá se leyó, se organizó y pues acá corresponde compartirla, ¿no? Entonces estas dos etapas se usan herramientas similares, ¿ya?
no iguales, similares. Estas son de autores ajenos y esta es mi propias cuentas o servicios, ya que yo voy a compartir. Bien, vamos a avanzar. Por ejemplo, acá tenemos en las 3 etapas herramientas que yo puedo usar, ¿no? Y existen muchas más, por supuesto, ¿no? Esta es la etapa de leer o también buscar información o adquirir información, ¿no? Esta es la etapa de organizar la información, ¿no? De reflexionar. Y esta es la etapa de compartir, ¿no? Recuerda que esta tercera etapa es lo que se conoce como un PLN, ¿no? O una red personal de aprendizaje. Por ejemplo, en la primera etapa, que era leer, que también se conoce como buscar información. Por ejemplo, podemos buscar información en redes sociales. Les decía, ¿no? Por ejemplo, en un Facebook. Existen muchos grupos de Facebook, ¿no? Suponiendo que yo sea de la carrera de medicina y me interese, por ejemplo, aprender más de mi área de medicina, yo podré buscar los diferentes grupos de Facebook de medicina. Acá tenemos uno, por ejemplo, grupo médico, ¿no? Es ajeno, ¿no? Pueden encontrar muchos grupos de Facebook en la red. Acá también tenemos un blog y yo puedo encontrar muchísimos blogs de medicina, ¿no? Y demás, ¿no? Puedo encontrar páginas, quizá también en YouTube canales ¿no? de medicina y etc. Entonces esta es la etapa que yo voy a conseguir o buscar o leer información. La etapa 2, que era crear u organizar información. Bueno, yo en este caso usaré herramientas en la cual puedo colocar las diversas informaciones que yo he obtenido en diferentes lugares, que son en blog, en YouTube, en Facebook. Lo voy a organizar en un documento. Por ejemplo, acá es un Google Doc, que es un documento como un Word virtual que yo puedo organizar información, modificarla, quizá no. O también acá en una herramienta llamada Maidomo también puedo organizar información a través de mapas mentales o conceptuales, por ejemplo. Y también acá yo puedo organizar también la información, ¿no? O crearla en un blog, por ejemplo, ¿no? La etapa 3 es ya cuando compartimos la información que hemos obtenido en la etapa 1 y la hemos procesado en la etapa 2. Entonces, acá por ejemplo las herramientas pueden coincidir con la etapa 1. Por ejemplo, acá también lo puedo compartir a través de un blog y también lo puedo compartir a través de un Facebook, ¿no? Bien, entonces le decía que en la etapa 3 podemos usar las mismas herramientas que usamos en la etapa 1. Por ejemplo, también puedo compartir la información usando blog, o también Facebook, o también YouTube. Solo que la diferencia sustancial es que este blog no va a ser de ajenos, va a ser mío, mi blog en la cual yo voy a decir cómo compartir la información. Y este Facebook o grupo de Facebook va a ser mío. ¿Ya? Yo puedo tener muchos grupos de Facebook, muchos blogs en la cual yo puedo compartir información. En este caso, pues información concerniente al tema de medicina, ¿no? Existen mucho más, por supuesto, existen páginas y diversas formas de compartir información. Ahora vamos a hablar de PLN, ¿no? Que significa Red Personal de Aprendizaje. Entonces, acá, por ejemplo, recordar que esto forma parte de un PLE. La tercera etapa de un PLE viene a ser en realidad un PLN. La etapa 3, ¿no? Que hemos visto hace un momento, que corresponde compartir la información, pues en realidad es el PLN. Entonces el PLN está dentro del PLE. Vamos a avanzar acá. Y acá tenemos la definición de un PLN, ¿no? Es un conjunto de herramientas también, ¿no? Como lo dijimos en el caso del PLE, procesos mentales y actividades que permiten compartir, reflexionar, discutir y reconstruir conocimientos con otras personas. Acá, digamos, empieza la interacción con otras personas, ¿no? Que nos permite, en este caso, PLN, encontrarnos con otros profesionales, poder ampliar nuestra red de aprendizaje. También podemos compartir nuestros conocimientos, ideas y proyectos. Y pues aprender de las experiencias del resto de miembros de tu red, sumarnos a iniciativas, colaborar en otros proyectos, ¿no? Entonces, esta etapa, que es el PLN, ¿no? Que significa o que representa la etapa 3 de un PLE, pues corresponde el compartir. Esta es la palabra clave, compartir. Y no solamente vas a compartir, cuando tú compartes un contenido de información, tú das paso a que también las personas en la red puedan, por ejemplo, dejar comentarios, puedan discutir tus temas,
puedan también criticarlos y también complementarlos. Ahí surge lo que es la discusión y la reflexión, por ejemplo. Y entre esos quizá comentarios que ellos pueden dejar y tú puedas volver a comentar, entre tú y los demás empiecen a discutir de forma respetuosa, obviamente, se va a construir conocimientos nuevos con otras personas. Esto es la interacción entre tu información que has compartido y lo que otras personas están, en ese caso, consumiendo tu información. Y se genera, pues, como digo, una discusión, una reflexión, y se genera conocimiento nuevo en grupo. Bueno, las herramientas que podemos usar son las mismas que hemos hablado en la etapa 3 del PLE. Blog también, ¿no? Foros, por ejemplo, grupos de Facebook, ¿no? En los tres, cuando nosotros compartimos información, estamos dando paso a que las personas puedan, por ejemplo, complementar tu información que compartiste, puedan quizá lanzar críticas o estar de acuerdo o quizá en desacuerdo en algunos puntos, y tú también responderás esas críticas o esa información complementaria, y entre todos juntos estaremos generando más información. Lo repito, el PLN se diferencia, por ejemplo, en que esto es un trabajo interactivo entre varios, grupal, grupo. ¿Ya? La información nace a través de interacción entre usuarios, ¿no? Pues comparto información en mis redes sociales, ¿no? En personales, recibo comentarios, hago réplicas, haremos discusiones, me comparten información y por último llegamos a un consenso, ¿no? También podemos comunicarnos, por ejemplo, con más herramientas. Acá hay videoconferencias que también representa una interacción, ¿no? Entre varias personas, y hay pues un flujo de información, ¿no? Por chat, por ejemplo, ¿no? O también por correo. Entonces, hay muchas formas de compartir información e interactuar con otras personas. No solamente está blog o quizá el Facebook, ¿no? O YouTube. Hay muchas herramientas más que deberíamos pues investigar, que nos permiten trabajar pues nuestro PLN, ¿no?